La Llorona. Historias de terror. Acabo de mudarme a la ciudad, con la esperanza de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Después de unos días de búsqueda, finalmente encontré un apartamento asequible en una página web de alquileres popular. Las fotos parecían prometedoras, mostrando un espacio acogedor y una ubicación conveniente. La emoción se mezclaba con la aprensión mientras organizaba una cita con el propietario para ver el apartamento. Llegó el día y me dirigí a la dirección especificada. El vecindario parecía tranquilo y encantador, rodeado de calles arboladas. Sin embargo, había una atmósfera inquietante que emanaba del edificio de apartamentos. Su fachada envejecida creaba una sensación de abandono, como si el tiempo mismo hubiera olvidado este lugar. A pesar de mi inquietud inicial, me convencí de que las apariencias pueden engañar y que este podría ser el hogar que estaba buscando. El propietario, el señor Johnson, me saludó en la entrada. Era un hombre de mediana edad, con una expresión cansada y un aire de secretismo. Mientras subíamos las escaleras que crujían bajo nuestros pies, no pude evitar notar un leve olor a descomposición que flotaba en el aire. Ese olor sembró dudas en mi mente, pero las aparté, atribuyéndolo a la antigüedad del edificio. Al entrar en el apartamento, de inmediato me impactó su atmósfera única. Las paredes parecían susurrar sus secretos y las tablas del suelo crujían bajo mi peso. La decoración estaba desfasada y desgastada, reflejando el abandono que había penetrado en cada rincón de aquel lugar. A pesar de mi creciente inquietud, mantuve una sonrisa educada, intentando no mostrar mis preocupaciones. Mientras el señor Johnson me mostraba las habitaciones, no podía quitarme de encima la sensación de que me estaban observando. Las sombras danzaban por las paredes, como si ojos invisibles estuvieran puestos sobre mí. Sin embargo, atribuí esto a mi imaginación hiperactiva, decidida a encontrar una explicación racional para las sensaciones inquietantes. Justo cuando estaba a punto de expresar mi interés por el apartamento, el señor Johnson mencionó casualmente que el inquilino anterior se había ido abruptamente, alegando sucesos extraños y una constante sensación de miedo. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí que solo era una coincidencia. Las personas suelen tener diferentes umbrales para la incomodidad, y quizás el inquilino anterior era simplemente demasiado sensible a los alrededores. A pesar de mis dudas, firmé el contrato de arrendamiento y me mudé al apartamento una semana después. Tras unos días, me vi abrumado por una inexplicable sensación de ansiedad. Los extraños sucesos que había mencionado el inquilino anterior se convirtieron en mi realidad. A altas horas de la noche, escuchaba voces susurrantes, débiles pero claramente distinguibles, como si emanaran de las paredes del apartamento. Las puertas se cerraban de golpe sin previo aviso, y los objetos, inexplicablemente, se movían de su lugar. Dormir se volvió algo inalcanzable, ya que era atormentado por pesadillas llenas de visiones distorsionadas y una oscuridad asfixiante. Sentía como si el apartamento tuviera vida propia, alimentándose de los miedos y ansiedades de sus habitantes. La paranoia me consumía y empecé a dudar de mi propia cordura, ya que la línea entre la realidad y la imaginación se desdibujaba.
Esto continuó por algún tiempo. Estaba listo para mudarme, ya que dormir en un ambiente así se había vuelto imposible. Comencé a preguntarme si realmente debería buscar ayuda de un terapeuta, cuestionando si mis miedos y pesadillas eran simplemente productos de mi imaginación. Entonces noté algo extraño. Durante las horas en que el señor Johnson no estaba, parecía que los sucesos extraños cesaban. Sentía como si el viejo estuviera jugando conmigo. Me preguntaba por qué haría esto, especialmente considerando que pagaba mi renta a tiempo y era prácticamente un inquilino ideal. Decidí que lo atraparía en el acto, sin importar qué. Planeé fingir que estaba dormido, dejando deliberadamente la puerta del pasillo abierta y esperando a que él entrara para empezar a mover objetos y causar problemas. Ahí sería cuando lo atraparía. Sin embargo, para mi sorpresa, la noche transcurrió en silencio. El señor Johnson no vino a mi apartamento, a pesar de que definitivamente estaba en casa. Lo esperé hasta la mañana y fui a trabajar terriblemente privado de sueño. Esto me frustró, así que decidí dormir menos y vigilar la situación más de cerca. Después de aproximadamente una semana de mi atenta observación, nada cambió. El señor Johnson no apareció y los objetos dejaron de moverse. Los sucesos extraños cesaron por completo. Comencé a considerar seriamente buscar ayuda de un profesional. Lo que me estaba ocurriendo claramente no era normal. Quizás todo estaba en mi cabeza y la apariencia antigua del edificio y el olor peculiar simplemente habían avivado mi imaginación. Una noche fatídica, mientras yacía en la cama, atormentado por horas de mi observación, lo vi. Una figura, brumosa e intangible, estaba de pie al final del pasillo. Definitivamente no era el señor Johnson. No podía creer lo que veía. Congelado por el terror, no podía hacer nada más que observar cómo se disolvía lentamente en la oscuridad. Este fue un punto de inflexión. En un frenesí, recogí mis cosas, tratando desesperadamente de escapar de las garras de ese apartamento. Cuando cerré la puerta de un golpe por última vez, me inundó una profunda sensación de alivio. Sabía que había logrado evadir algo mucho más siniestro de lo que podía comprender. No le dije nada al señor Johnson. Simplemente no me importaba. Han pasado años desde ese aterrador evento, pero los recuerdos continúan atormentándome. El apartamento sigue vacío, sus secretos ocultos entre las paredes en ruinas. A menudo pienso en las personas desprevenidas que podrían entrar en ese apartamento, ajenas a los horrores que les esperan. Ahora comparto esta historia de advertencia como un aviso para quienes buscan un nuevo hogar. Ten cuidado con las fuerzas invisibles que pueden acechar detrás de las puertas de los apartamentos en alquiler. A veces, el costo del alquiler es más que solo dinero. Es un descenso a una pesadilla de la que quizás nunca despiertes. Jenny había estado anticipando con entusiasmo sus vacaciones durante meses. Decidió reservar un Airbnb en el campo para pasar allí un fin de semana. Siempre habiendo sido una chica de ciudad, la idea de pasar unos días rodeada de naturaleza le emocionaba mucho. La reserva resultó ser una pequeña y pintoresca cabaña enclavada en el bosque. Era exactamente lo que ella había esperado. Acogedora, rústica, con una hermosa vista de las montañas. El anfitrión, un hombre llamado Tom, fue muy servicial durante el proceso de reserva y aún más cuando Jenny llegó a la cabaña. Tom le mostró a Jenny la cabaña y le explicó cómo funcionaba todo. Parecía
parecía amable y acogedor, y Jenny estaba agradecida por su ayuda. Sin embargo, a medida que avanzaba el fin de semana, ella comenzó a notar algunas cosas extrañas. En primer lugar, Tom parecía visitar la cabaña con mucha más frecuencia de lo que había mencionado. Afirmaba vivir a 1 hora de distancia, en la ciudad, pero Jenny vio su coche estacionado cerca de la cabaña varias veces. Al principio, no le dio mucha importancia, asumiendo que solo estaba revisando las cosas, pero pronto comenzó a parecerle intrusivo. En segundo lugar, la cabaña en sí no era exactamente lo que ella había esperado. En medio de la noche, ruidos extraños, crujidos y gemidos parecían provenir de las mismas paredes. Cuanto más exploraba la cabaña, más detalles inquietantes notaba. Un libro en la estantería que parecía demasiado antiguo, un marco de fotos torcido que no se podía enderezar, y la constante sensación de que no estaba sola en la cabaña, incluso cuando Tom no estaba allí. Jenny intentó sacudirse la ansiedad y disfrutar de sus vacaciones, pero los sucesos extraños persistieron. Comenzó a sentir que la estaban observando, y cada vez que se daba la vuelta, esperaba ver a Tom acechando en las sombras. La segunda noche, Jenny fue despertada por un fuerte golpe en la puerta. Saltó de la cama con el corazón acelerado y corrió hacia la puerta. Pero cuando miró por la mirilla, no había nadie allí. Trató de calmarse y volvió a meterse en la cama, pero no podía sacudirse la sensación de que alguien o algo estaba intentando entrar en la cabaña. Durante horas permaneció despierta, escuchando los sonidos de la noche, hasta que finalmente el cansancio la venció y cayó en un sueño profundo pero inquieto. A la mañana siguiente, Jenny decidió acortar sus vacaciones. Ya no se sentía segura en la cabaña y no podía esperar para irse. Le envió un mensaje a una amiga, describiendo la situación y pidiendo que la recogiera. Mientras empacaba sus cosas, notó algo extraño en la cómoda, una pequeña cámara apuntando directamente a su cama. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Tom la había estado espiando todo el tiempo. Rápidamente recogió sus cosas y corrió hacia la puerta principal, pero cuando giró la manija, no se movió. Intentó una y otra vez, pero la puerta estaba cerrada desde afuera. En pánico, se dio cuenta de que Tom la había encerrado en la cabaña. Corrió hacia la ventana y miró afuera, pero lo único que pudo ver fue el denso bosque, sin camino ni carretera a la vista. Jenny sabía que tenía que encontrar una manera de salir, pero mientras buscaba frenéticamente su teléfono o algo para romper la ventana, escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara. Pasos acercándose lentamente a la cabaña. No tuvo más opción que esconderse, así que se agachó detrás del sofá, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los pasos se acercaban cada vez más. Escuchó el sonido de llaves tintineando en la cerradura, y luego la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Jenny asomó la cabeza desde detrás del sofá y vio la silueta de Tom en la puerta. Él entró en la cabaña, mirando a su alrededor como si buscara algo. Jenny contuvo la respiración, rezando para que no encontrara su escondite. Pero cuando él se giró hacia el sofá, supo que su suerte se había acabado. Tom se acercó al sofá, con pasos lentos y deliberados. El corazón de Jenny latía con fuerza en su pecho, mientras intentaba mantenerse calmada y en silencio, aunque su cuerpo temblaba de miedo.
repente, Tom se detuvo justo frente al sofá y se agachó, mirando detrás de él. Jenny cerró los ojos, preparándose para lo peor, pero, para su sorpresa, Tom simplemente sacó algo de su bolsillo y se dirigió hacia la salida. Jenny observó cómo se acercaba a la puerta y colocaba un pequeño objeto en una estantería. Cuando Tom se dio la vuelta para irse, Jenny vio su oportunidad. Salió corriendo de detrás del sofá y se lanzó hacia la puerta, esperando sorprenderlo. Pero justo cuando llegó a la puerta, un dolor agudo atravesó su cuello y todo a su alrededor se volvió oscuro. Cuando Jenny despertó, estaba tendida en el suelo de la cabaña. Intentó moverse, pero sus extremidades se sentían pesadas e inmóviles. Con gran esfuerzo, abrió los ojos y vio a Tom de pie sobre ella, sosteniendo una jeringa en la mano. «Bienvenida de vuelta», dijo él, con una voz fría y calculadora. «Espero que hayas disfrutado de tu pequeña siesta». Jenny intentó hablar, pero su garganta se sentía tensa y contraída. Con horror, se dio cuenta de que Tom la había drogado con un sedante. «No te preocupes», continuó Tom, con una voz escalofriantemente tranquila. «No estarás despierta mucho tiempo. Te he preparado una sorpresa especial». Los pensamientos de Jenny corrían desenfrenados mientras trataba desesperadamente de idear una forma de escapar. Pero su cuerpo estaba débil y lento, y sabía que escapar parecía imposible. Tom se agachó junto a ella, con una nauseabunda sonrisa fija en su rostro. «Verás, Jenny», dijo, «he estado esperando a alguien como tú, alguien joven, saludable y lo suficientemente ingenua como para caer en mi pequeña trampa». Jenny intentó moverse, resistirse, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente a merced de Tom. «Tú pensabas que solo estabas alquilando una cabaña para el fin de semana», continuó Tom, «pero en realidad eras la atracción principal de mi pequeño juego. Un juego que he estado jugando durante muchos años». El corazón de Jenny se hundió al darse cuenta de la completa depravación de Tom. Ella no era más que otra víctima en su retorcido y enfermizo juego. Pero entonces apareció un rayo de esperanza. Jenny escuchó un leve golpe en la ventana. Se esforzó por ver a través del vidrio empañado y divisó una figura afuera, agitando frenéticamente una mano. Era un oficial de policía, respondiendo a la llamada de ayuda de su amiga. Jenny sabía que debía resistir un poco más y mantenerse consciente hasta que el oficial pudiera salvarla. Mientras Tom se regodeaba en su supuesta victoria, Jenny concentró todas sus fuerzas en mantenerse despierta. Rezó para que el detective la encontrara a tiempo y evitara que Tom lastimara a alguien más. Y entonces, reuniendo todas sus fuerzas, Jenny gritó pidiendo ayuda. Su voz resonó por toda la cabaña y vio cómo la expresión de Tom cambiaba de triunfo a miedo. De repente, la puerta se abrió de golpe y el detective irrumpió con su arma desenfundada. Tom intentó huir, pero no fue rival para los rápidos reflejos del detective. Mientras llevaban a Jenny fuera de la cabaña, una ola de alivio la inundó. Estaba a salvo y Tom nunca volvería a hacerle daño a nadie. Pero al mirar hacia la cabaña, vio algo que le heló la sangre. En la estantería donde Tom había colocado el pequeño objeto, divisó una diminuta cámara apuntando directamente hacia ella. La realidad la golpeó como una tonelada de ladrillos. Tom había estado grabando todo, y quién sabe cuántas otras víctimas habían pasado antes que ella.